vamos a ir hablando sobre el tema, os voy a ir planteando cuestiones, vamos a tener una conversación, ¿no? Pero existe la posibilidad de que, si queréis, desde la comunidad TIL, podemos organizar para después de verano una profundización sobre esto, ¿vale? Porque probablemente haya muchas organizaciones que necesiten, más allá del webinar que vamos a hacer hoy, necesiten profundizar sobre este tema, porque es un tema que da para profundizar mucho, ¿vale? Esta profundización consistiría en trabajar de forma intensa con algunos equipos durante un día, día y medio, 2 días, ya veríamos, ¿vale? Y nos iríamos a algún lugar como puede ser Mollina o algo así, ¿vale? Por lo tanto, si no se os despejan todas las dudas hoy, no os preocupéis, que podéis proponer desde la comunidad, a través de la comunidad, que hagamos una profundización, ¿vale? Muy bien. Bueno, este tema, personas y organización, cuando empecé a pensar en él, lo primero que me asaltaba, ¿no? Sobre todo por cosas que he escuchado, que he ido escuchando, cuando he ido acompañando organizaciones, hablando con gente y demás, era, bueno, las personas y organización al final es lo mismo, ¿no? Es como las organizaciones las crean personas, por lo tanto, son las personas la organización, ¿no? Y después también hay mucha gente que te dice, no, la organización está ahí, la organización emerge. Y las personas nos vamos sumando, nos vamos saliendo, pero la organización es independiente de las personas, ¿vale? Y con todo esto, lo que se me vino a la idea que se me vino a la cabeza, o el dilema que se me vino a la cabeza, a ver, voy a compartir. Se me vino a la cabeza un dilema que probablemente conocéis todas, ¿no? Bueno, es lo que se me vino. Digo, bueno, ¿qué vino antes? ¿Qué viene antes? ¿No? Y me dije, digo, bueno, voy a buscar un poco sobre esto del huevo y la gallina que viene antes. Y empecé a buscar por internet, estaba buscando estos días atrás sobre este tema. Y bueno, después de una búsqueda intensa y de leer muchas cosas, me agobié. O sea, me agobié en el sentido de... este es un tema, es un dilema que está sin resolver a día de hoy, ¿no? Y me parece un buen ejemplo para este otro dilema de qué viene antes, las personas o la organización. Realmente cada persona tiene su idea y es algo que está sin resolver, ¿vale? Con respecto al huevo y la gallina, ya os digo, desde cuando empecé a leer y demás, desde Aristóteles hasta Stephen Hawking, habían hablado de esto, de este dilema de la vida, sin tener una respuesta clara, ¿vale? Con esto, ¿a qué os invito o qué os propondría? Que tampoco tratemos salir hoy con tener claro qué viene antes, si las personas o la organización, en la interrelación entre estas partes, entre persona y organización, quizás no hay que pararnos, no tenemos que pararnos tanto a pensar qué viene antes, sino a aceptar que conviven, personas y organización conviven, y que para que exista una buena convivencia entre las personas y la organización, lo que tenemos que pararnos es más a definir o pensar o reflexionar sobre cómo va a ser la interrelación entre estas, ¿vale? Y que esta interrelación, de alguna forma, cuando la definamos o cuando la creemos o cuando la modifiquemos, la vayamos cambiando, que seamos muy conscientes de cómo estamos, tanto las personas como la organización, en qué punto estamos, para saber qué es lo más adecuado en cada momento, ¿vale? Mirad, estas son algunas de las cuestiones que me gustaría que veamos y que conversemos hoy, ¿vale? Para hablar de esto, voy a utilizar, bueno, el marco que tenemos, ¿no? Sobre el que estamos trabajando. Voy a utilizar los paradigmas. Me gustaría hablar desde cada uno de los paradigmas cómo se responde a estas preguntas, ¿no? A estas preguntas de dónde partimos.
¿Qué tomamos como punto de partida a la hora de definir la interrelación entre personas y organización? ¿Quién define esa interrelación? ¿Dónde ponemos el foco a la hora de definir la interrelación? Después también hacia qué o hacia quién nos orientamos a la hora de definir esa interrelación entre personas y organización. Después, tanto las necesidades que hay detrás de cada uno de los modelos, de cada uno de los paradigmas de pensamiento, no solamente la necesidad que hay detrás a la hora de trabajar desde uno u otro, sino también los efectos que puede generar el trabajar desde uno u otro. Esto es importante también, ¿vale? Y después también algún matiz sobre cómo definimos esa interrelación. No solamente quién, sino cómo la definimos. ¿Cómo lo hacemos eso? ¿Vale? Vale, mirad, antes de empezar a hablar desde cada uno de los paradigmas, cómo se construye esta interrelación, me gustaría que veamos algunas definiciones muy básicas porque van a ir saliendo todo el tiempo y a veces cuando estamos definiendo perfiles, cuando estamos definiendo la relación de las personas dentro de la organización entre ellas y con la propia organización, las utilizamos y quizás, bueno, me parecía interesante así como punto de partida, bueno, aclarar estos conceptos, ¿no? Y si alguien tiene alguna duda o no está de acuerdo con lo que traigo aquí, con esta definición, bueno, que lo comente también ahora, ¿vale? Vale, mira, vamos a hablar de tarea, ¿no? La tarea, bueno, la tarea se define como una actividad que realiza una persona y que debe hacerse en un tiempo limitado, ¿no? Todas tenemos tareas en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, evidentemente, ¿no? Son esas cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, la declaración de la renta, ¿no? Que la hice el otro día, una tarea mía personal de mi casa. Es una tarea que tengo que hacer en un tiempo limitado y es una tarea que está muy clara, ¿vale? Después, por otra parte, tenemos el concepto de función, que también se utiliza mucho en las organizaciones, ¿no? ¿Cuáles son mis funciones? ¿Cuáles son tus funciones? ¿Qué funciones tienes dentro de la organización, ¿no? Bien, la función es la actividad que realiza una persona dentro de un sistema. Cuando estamos hablando de función, no estamos detallando las tareas, ¿vale? Las funciones están más orientadas a estar pendiente de, velar por, ¿vale? Por ejemplo, mi función, ¿cuál es? Llevar la gestión económica de la entidad, por ejemplo, ¿no? Mi función, ¿cuál es? Coordinar, ¿vale? Y después con esto de coordinar veremos la diferencia con respecto a los roles, ¿vale? Pero bueno, no sé si ubican. Si alguien quiere comentar algo, que abra micro y que comente, ¿eh? Y después, por otra parte, vamos a utilizar y vamos a trabajar también hoy un poquito, os voy a comentar sobre roles, ¿vale? Los roles es el papel que representa o desempeña una persona dentro de una organización, ¿vale? Os traigo también la definición que hace Belbin de los roles, porque en algún momento al final del webinar me gustaría que hablemos un poco sobre el modelo de Belbin, ¿vale? De los roles Belbin, que creo que puede ser muy interesante para que empecéis a reflexionar y a pensar sobre ello en vuestras organizaciones, ¿vale? Belbin, ¿cómo define el rol? Bueno, define el rol como nuestra particular tendencia a comportarnos, contribuir y relacionarnos socialmente, ¿vale? Mirad, no, a veces donde entra la confusión es más entre función y rol. Mirad, para mí, una forma de entender o de saber separar estas dos cosas es que la función tiene que ver mucho con el conocimiento, con las competencias. Yo soy competente y tengo conocimiento sobre algo, por lo tanto, soy la mejor persona para ejercer una función dentro de una entidad, ¿vale? Si la función tiene que ver con esa competencia, con ese conocimiento, el rol tiene que ver más con la persona, con mi forma de comportarme, con mi tendencia a comportarme, con cómo actúo o opero en determinadas circunstancias. ¿Qué es lo que hago cuando ocurre algo? ¿Vale? Es más un comportamiento más natural, digamos, ¿vale? Tiene que ver, los roles tienen que ver mucho también con otro tema que tenemos en el
en la escuela, que ya algunas compañeras del equipo ya lo han trabajado con algunas organizaciones, con el talento, por ejemplo, no con la vocación. Esto está más asociado al rol, ¿vale? Sin embargo, todo lo que es la parte de conocimiento está más asociado a la función. No sé si queréis comentar algo, si no sigo, ¿eh? Después vamos a tener un espacio para reflexionar sobre todo esto. Bien, como os decía, me gustaría hacer un recorrido por los diferentes paradigmas, ya que es nuestro marco, digamos, ¿no? El marco de la escuela, para hablar sobre las preguntas, sobre estas preguntas que nos hacemos, cómo se responde desde los diferentes paradigmas. Tenemos la tendencia de buscar en los paradigmas que menos nos gustan, así de entrada, centrarnos solamente en las cosas malas, ¿vale? Hoy me gustaría también que si podemos sacar la parte buena, ¿no? En cuanto a este tema de personas y organización, la parte buena de cada paradigma, porque la hay, ¿vale? Bien, en el paradigma rojo, el foco, el punto de partida está puesto en la persona. Pero no en todas las personas del equipo, sino en la persona que lidera. ¿Vale? La persona que lidera decide sobre esta interrelación y no define nada, no se define nada en estas organizaciones, en este paradigma. ¿Vale? Esta asignación, ¿no? Pues, como decía, es decisión de la persona que lidera, ¿vale? Según el convencimiento que tiene esta persona, según la observación de esta persona, ella decide, ¿vale? No existen, no hay una descripción del trabajo, pero sin embargo, en este paradigma sí que hay roles. Pero estos roles son asignados por la persona que lidera. La persona que lidera observa el comportamiento del equipo y le va asignando a cada una de las personas del equipo, le va asignando un rol. A través de su observación y de su convencimiento. Ojo, y esto no tiene por qué ser malo. ¿Vale? No tiene por qué ser malo en determinados momentos. Bajo este paradigma, toda esta interrelación se orienta hacia el líder, ¿no? Y mucho hacia la tarea, ¿no? Se van asignando tareas además de estos roles. Normalmente, según el rol que tiene la persona que lidera le asigna tareas para que haga en un tiempo, pero teniendo en cuenta esa parte natural de cada una de las personas, ¿no? ¿Cuándo es interesante este modelo? ¿Ante qué necesidad suele emerger este modelo? Cuando nadie sabe nada y hay que tener resultados. Cuando algo es tan incipiente y estamos tan perdidas las personas que necesitamos que alguien que tiene las cosas claras nos vaya orientando y nos vaya guiando para poder obtener resultados porque tengamos que obtener un resultado, ¿no? Lo típico, sacándolo del trabajo, ¿vale? Cuando llegas a la casa de alguien por primera vez, te invita a comer alguien a su casa y llegas a su casa por primera vez, lo que queremos es que se comporte con nosotros de esta forma. Y que nos diga, oye Manuel, mira, allí está la cocina, ve sacando los platos que están en tal sitio y pon la mesa. Terminamos, venga, oye, tú te encargas de fregar, tú te encargas de tal, tú te encargas de cual, ¿no? O sea, hay veces que las personas necesitamos esto también, ¿no? Yo un día lo hablaba, no me acuerdo si con María o sí, creo que era con María, que me decía, que me comentaba, oye Manuel, tenemos que hacer tal, 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 y le decía, joder María, me encanta que me digas lo que tengo que hacer, que me asignes una tarea para esto, porque estoy perdido con este tema, ¿no? A veces estamos con un tema completamente perdido y que venga alguien y nos diga, oye, tú haz esto, y es como, va, menos mal. Y esto no solamente le pasa, o sea, esto también le pasa a las personas que lideran las organizaciones, ¿eh? A veces personas que tienen mucha responsabilidad y que incluso no están en este paradigma, sino en otro, que venga alguien del equipo a decirle, oye, no sé, Ausi, que la tengo aquí, que la estoy viendo en la pantallita, oye, Ausi, haz esto. Seguro que Ausi dice, guau, qué bien, que me están diciendo lo que tengo que hacer. Qué alegría. O sea, a lo que voy es que este modelo a veces es muy necesario, ¿vale? Pero tiene un efecto
puede generar un efecto un tanto perjudicial para el proyecto, para la organización, si lo mantenemos en el tiempo. Que es que las personas trabajamos para alguien y no sabemos el valor que estamos aportando con nuestro trabajo. Con lo que esto puede suponer desmotivación, aburrimiento, ¿no? Pérdida, desconexión hacia dónde va todo esto. Vale, ¿cómo se suele hacer normalmente se trabaja con este modelo? Se suele trabajar en periodos cortos, donde la persona que lidera valora lo que hay que hacer y va asignando tareas al equipo. Va reuniendo al equipo en esos periodos cortos y le va diciendo a cada uno lo que tiene que hacer. ¿Vale? Y probablemente todas hemos vivido esta experiencia con alguna organización donde, o algún trabajo donde habrá momentos en los que nos jode mucho, pero habrá otros momentos, el primer día, cuando llegas, que bueno es que te manden alguna tarea, ¿verdad? Yo recuerdo mis primeros trabajos, llegar el primer día con 16, 17 años a algún sitio y que me dijeran, oye, ponte a hacer esto. Y era como, bueno, me sentía útil, ¿no? Conforme vamos evolucionando, evidentemente, pues no, ¿no? Vale, nos vamos al siguiente paradigma. El ámbar. Bien, aquí la mirada no está puesta en la persona, sino en la organización. ¿Vale? La organización es lo importante. Aquí viene primero la organización que las personas. ¿Vale? ¿Quién hace? ¿Quién define esa interrelación? Lo define una persona o un miembro con mayor rango en la organización, según la necesidad de la propia estructura, muy orientado a la propia estructura de la organización. ¿Vale? Normalmente aquí como se define esta interrelación, se definen tanto tareas como funciones, muy centrado en la tarea de todas formas, yo estoy dentro del departamento o del área económica y mi tarea es presentar las declaraciones trimestrales, pagar las nóminas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y después en este tipo de organizaciones se define muy bien quién está por arriba y quién está por debajo. En la propia definición del puesto queda muy claro quién está por arriba y por debajo. ¿Vale? Esto puede ser útil o no, dependiendo de lo que necesite nuestra organización. ¿Vale? Como os decía, la orientación es hacia la estructura, hacia fortalecer la estructura. ¿Vale? ¿Cuándo es interesante trabajar desde aquí? Pues cuando no hay estructuras. Hay organizaciones que están completamente desestructuradas y necesitan esto para empezar a darle forma a la estructura, fortalecerla y generar unos buenos cimientos organizativos. ¿Vale? Bien, el efecto que puede generar es, bueno, que las personas responden a un área y trabajan para aportar valor al área. Siguen teniendo una desconexión total con el cliente, porque su cliente es el área, el departamento para el que trabajan. Y esto quizás puede ser bueno durante un tiempo o para algunas personas, pero si tenemos esa desconexión total con el resultado final de todo lo que hacemos, bueno, pues de alguna manera también con el tiempo pues nos aburrimos. Seguro que todo el mundo ha trabajado en algún momento para un departamento o para un área y bueno, es cómodo en el sentido de no tengo que calentarme mucho la cabeza porque está todo el tiempo ahí mi jefe, mi jefa, ¿no? Las personas que están por debajo, los que están por arriba, mi tarea y ya está, ¿no? Pero sí que nos genera una desconexión total igualmente de lo que estamos aportando, ¿no? Del valor que aportamos. El típico, seguro que os van cayendo ideas de tipos de organizaciones así, ¿no? Bueno, la clásica que siempre decimos, el ejército, pero no solamente el ejército, ¿eh? Hay muchas organizaciones que son así. Incluso hay organizaciones, probablemente de las que estáis aquí, que necesitáis esto ahora mismo. ¿No? Perdona, Manuel. Sí. Hay momentos y hay, aunque no sea una organización ámbar, pero sí es verdad que hay momentos en los que funcionas como ámbar. Por ejemplo, nosotros ayer tuvimos una reunión del equipo estratégico y estoy viendo que encaja aquí porque ha surgido un nuevo perfil mucho más flexible, más coordinado con todos los servicios, no un perfil tan
tan claro y tan definido como teníamos antes, y vimos al equipo estratégico que necesitábamos definir un nuevo perfil profesional con una serie de características para unas contrataciones que vamos a hacer ahora, ¿no? Entonces decidimos el equipo estratégico, cuál era el perfil que necesitábamos, cuáles iban a ser las tareas, las funciones y cómo iba a funcionar, y vamos a definir ese nuevo rol, con lo cual, o ese nuevo puesto, ¿no? Con lo cual, yo creo que funcionamos ayer como un equipo ámbar en ese momento. Es decir, no siempre es porque no existe estructura, sino porque a lo mejor en un momento determinado la estructura ha de cambiar o no sé. Y entonces necesita incorporar innovación en la estructura, y entonces quien tiene que decidir eso pues son el equipo que conoce mejor la organización, que tiene más tiempo, que lleva la estrategia, ¿sabes? Sí. Digo, no sé si es así o no. Sí, Si sí, muchas veces es necesario actuar desde y operar desde aquí, ¿eh? A mí siempre se me viene el ejemplo de las grandes organizaciones. Yo alguna vez cuando trabajo con organizaciones así muy grandes, en plan de organizaciones estatales de más de 1000 personas, siempre me ha causado mucho rechazo el llegar y ver todo esto, pero después pensar, digo, si no fuera por esto, esta gente ¿cómo lo haría? ¿No? Aunque después dentro de los equipos haya una autoorganización, una autogestión y otra cosa, pero si no fuera por crear estas áreas, esto depende de tal, esto está por arriba, esto está por debajo, sería muy complejo desarrollar o iniciar el desarrollo de una organización sin trabajar esto. Bueno, y es que el propio Marco TIL no lo dice, ¿no? No se puede llegar a ser TIL sin tener esto muy claro, ¿no? De cero a TIL hay que pasar por todo esto, si no nos pegamos una hostia muy grande, ¿no? Hay que tener esto muy claro y muy reflexionado, ¿vale? Vale, nos vamos al paradigma naranja. Bien, aquí en el paradigma naranja el punto de partida o ese que viene primero también es la organización, ¿vale? Aunque sea un paradigma muy, muy centrado en la persona, en el desarrollo de la persona, en su conocimiento y demás, todo eso está orientado hacia la organización, ¿vale? Los perfiles en este paradigma se hacen desde o sea, crear, o sea, existe un expertise o existe una persona experta en la definición de estos puestos. Aquí es donde aparecen los recursos humanos, ¿vale? Tal y como se conocen en las empresas, ¿vale? Hay una persona que es la que se dedica a analizar la organización y a definir esos perfiles, ¿no? Normalmente son perfiles fijos, ¿vale? Es como una persona con mucho conocimiento y mucha experiencia sobre algo, se dedica a eso y no hace otra cosa. Está ahí porque ahí es donde puede aportar, ¿vale? Y están vinculados también a un organigrama, ¿eh? Es como en el paradigma, no tanto como en el paradigma anterior, pero están vinculados a un organigrama. O sea, ya sabéis por cosas que hemos visto del paradigma naranja, que una de las cosas maravillosas que nos da es la posibilidad o el poder de poder cuestionar la autoridad, ¿vale? A través del conocimiento, que eso, por ejemplo, me parece que es fantástico, porque nos permite salir de determinadas casillas, ¿no? Pero más allá de eso, en las organizaciones naranjas siempre se responde también a un organigrama, ¿vale? Bien, aquí el foco no está en la tarea. Aquí el foco ni en las funciones. Aquí lo que se define son responsabilidades y objetivos. Está muy orientado a conseguir resultados, ¿vale? Por lo tanto, cuando definimos un perfil desde este paradigma o esta interrelación entre las personas y la organización, se suele hacer orientado a estos son tus objetivos, estas son tus funciones, pero principalmente estos son tus objetivos, ¿vale? Aquí una frase, la frase típica que seguro que la habréis escuchado hay organizaciones que, o sea, gastarse muchísimo dinero en buscar a los mejores, a las mejores sobre un tema para que cuando están en nuestra organización decirles lo que tienen que hacer, ¿no? Es como esa paradoja, es como si estoy buscando a la mejor o el mejor en algo, no le voy a decir lo que tiene que hacer, le voy a decir lo que queremos conseguir, lo que queremos que consiga para la organización. Y ya esa persona sabrá cómo lo tiene que hacer, ¿vale? Desde este paradigma se define más desde ese enfoque,
¿no? Existe la garantía de que tenemos a la mejor o al mejor, y como tenemos esa garantía, hemos hecho un proceso para que eso sea así. Una vez que eso es así, no vamos a decirle a esa persona lo que tiene que hacer. Ella sabrá, ¿vale? ¿Cuándo viene bien trabajar desde aquí? Cuando no estamos consiguiendo objetivos, cuando no estamos consiguiendo resultados, cuando tenemos la sensación de, por más que definamos, por más vuelta que le demos, no estamos logrando los objetivos que nos planteamos. Quizás es porque las personas no estamos orientadas al resultado, a conseguir un objetivo, un resultado, sino estamos más orientados a una estructura, a un departamento, a una tarea, a lo que alguien me dice, ¿no? Aquí como que lo que se pone de manifiesto es esa responsabilidad individual que después llega al paradigma TIL un poco transformada, pero sale de aquí la responsabilidad individual, de este paradigma. De yo soy responsable de esto y tengo que conseguirlo. Con sus matices, ¿eh? No es que sea igual que el TIL, que el enfoque TIL. Bien, ¿qué es lo que suele ocurrir o cuál es el efecto cuando trabajamos desde aquí? Bueno, porque las personas se centran tanto en su objetivo y en su resultado que desconocen lo que hacen otras personas de la organización. Y eso no es bueno. Porque nos perdemos mucho cuando no nos acompasamos a lo que están haciendo otras personas, ¿no? Cuando no vamos a la par y no tenemos una parte de nuestra cabeza, de nuestra mirada, en lo que hacen otras personas, nos estamos perdiendo mucho. Va a ser muy difícil poder crear juntos, poder aprovechar lo que está haciendo otra persona para desarrollar otras partes de trabajo que yo estoy haciendo. No existen tanto las sinergias, como no sea que se planifiquen. Bien, ¿cómo se suele hacer esto? Esta definición, ¿cómo se suele definir esta interrelación? Pues en base a lo que quiere la organización se marcan objetivos y resultados, ¿vale? Que queremos lograr. Se identifica ese conocimiento interno, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos dentro? A nivel conocimiento, experiencia, expertise, acordaros de eso, ¿vale? Sobre esos objetivos y esos resultados, y lo que no existe se suele buscar o lograr a través de los planes de formación, los planes de carrera que tienen las propias organizaciones, y lo que veamos que no se puede lograr así, se busca fuera. Se buscan nuevas personas, se buscan nuevos perfiles. Esto lo hacéis todas, lo de buscar gente cuando aparece algún nuevo reto, algún nuevo objetivo, que vemos que las personas que estamos ahora mismo no lo podemos lograr. Y si no se hace, probablemente son objetivos que se quedan ahí perpetuos. Si tenéis la sensación de, joder, es que llevamos 10 años, de ahí menos años, llevamos 5 años con este tema, es que no somos capaces de sacarlo adelante. Y empezamos a poner excusas. No, porque el contexto, no, porque tal, no, porque cual. No, probablemente es que nos falta esto. Probablemente nos falta tener muy claro cuál es el resultado que queremos tener, el objetivo, y hacer un análisis interno de quién puede lograr eso, y si no, formarnos, y si no, buscar fuera. Cuando hay algo que se traba durante tanto tiempo, y esto nos suele pasar desde el siguiente paradigma, ¿vale? Ahora veréis por qué, desde el verde. Esto funciona muy bien. Manuel, ¿y no puede ser que nos estemos equivocando de objetivo? Bueno, también, claro. Puede ser que os estéis equivocando de objetivo, pero si queréis lograr un resultado de algo, si queréis iniciar una nueva actividad, imagínate, si queréis emprender un nuevo proyecto y ese proyecto está atascado, no sale, yo recomiendo hacer una mirada desde este paradigma en cuanto a la relación de las personas con la organización. ¿No? O sea, solemos muchas veces, la parte de la formación la tenemos más clara, ¿no? Es como, oye, vamos a poner esto en marcha, no conocemos este tema, venga, nos tenemos que formar. No, esto suelen hacerlo mucho las organizaciones, nos tenemos que formar en este tema. Pero es que a veces, aunque nos formemos en este tema, lo que nos hace falta es otra cosa. Lo que nos hace falta es una persona que realmente tenga un conocimiento y una expertise muy potente en ese tema.
y esto probablemente que si alguna vez habéis emprendido dentro de vuestras organizaciones alguna nueva línea, habéis abierto una nueva línea que era desconocida hasta entonces, probablemente habéis ido a buscar este conocimiento, aparte de haberos formado, ¿no? En este caso, Manuel, además de conocimiento, yo creo que nos ha pasado mucho en las organizaciones que a lo mejor hay una persona que puede hacerlo, pero que no tiene el tiempo. Entonces, son recursos. A lo mejor no solo es contratar a una persona nueva, sino una que está dentro, liberar para que se pueda dedicar a hacer eso y poder impulsarlo, porque nos vamos cargando de cosas y al final los recursos no solo son recursos humanos, sino Claro. de tiempo, de dinero, no poner el dinero necesario para poder abrir esa nueva línea, ¿no? Exactamente, por eso decía que lo primero que se suele, o sea, el buscar dentro qué es lo que hay, quién tiene la capacidad para eso, también es otro factor importante. Evidentemente, todo esto va ligado, el iniciar una línea nueva va muy ligada a tener recursos. Pero ahí, yo eso lo contemplo como pasos previos a todo esto, ¿no? O sea, incluso si no tenemos los recursos suficientes para embarcarnos en algo nuevo, eso es lo primero que tenemos que saber y no querer que las personas que están con el trabajo que ya tienen, además empiecen con otra cosa nueva. Que muchas veces no tienen el conocimiento y la experiencia y además están desbordadas con lo que ya vienen haciendo, ¿no? También es interesante liberar ese espacio, pero incluso aunque se libere ese espacio a personas que ya saben sobre un tema, y existan los recursos, si no somos capaces como organización de situarnos desde este paradigma para buscar a las mejores y a los mejores sobre un tema, nos va a costar mucho más trabajo alcanzar eso. ¿No? Lo típico de se contrata a alguien incluso muchas veces por un tiempo, ¿no? No tenéis que estar de acuerdo conmigo, ¿eh? Si, por favor, si veis algo así tal, decir, no lo veo, Manuel, te estás equivocando. Porque esto es ojo, que esto es sacado de los paradigmas, pero esto es una visión mía, ¿vale? O sea, que eso no se nos olvide. Fundamentada en los paradigmas, ojo, que no me estoy inventando aquí tampoco nada. Vale, el paradigma verde, la persona. ¿Qué viene primero? Esa pregunta, la persona. El primero la persona. Este paradigma está muy orientado a atender las necesidades de las partes interesadas, ¿vale? Y los perfiles se definen en base a eso, a atender las necesidades de las partes interesadas, ¿vale? Existe una vinculación a un organigrama, ¿no? Cuando hablo de organigrama hablo de jerarquía, ¿vale? Existe una vinculación a un organigrama, a una jerarquía. Bien, aquí el foco está en definir, al igual que en el paradigma naranja, bueno, parte del paradigma naranja, esas funciones, pero no tan orientadas a un objetivo o un resultado, sino funciones orientadas a las partes interesadas. Identificamos una nueva necesidad en una de nuestras partes interesadas, definimos para cubrir esa necesidad, ¿vale? No se suelen definir tareas, sino funciones y roles, pero roles muy genéricos y flexibles, que hace que al final, digamos que todas las personas tengamos todos los roles. ¿Vale? Y eso tiene su historia. Como decía, bueno, la orientación está hacia las partes interesadas. ¿Cuál es la necesidad que nos mueve trabajar desde aquí? Bueno, pues cuando las personas desconocemos el valor que aportamos a las partes interesadas, es interesante trabajar desde este paradigma, ¿vale? Porque este paradigma nos permite conectarnos directamente con nuestras partes interesadas, puesto que nuestra interrelación con la organización se define para eso. Esto probablemente, el tema de las partes interesadas, muchas de vosotras, si habéis trabajado con sistemas de calidad y demás, sabréis a lo que apunta. El efecto que genera este paradigma es que, bueno, las personas saben un poco de todo, pero mucho de nada.
¿vale? No hay especialistas, no existen esos perfiles de expertise, de mucho conocimiento sobre un tema, y si existe se van diluyendo, porque al final todas tenemos que saber un poco de todo, ¿no? Con lo que supone eso, para lo bueno y para lo malo, bueno, ¿cómo se suele hacer? Pues nada, en base a las necesidades de las partes interesadas se definen esas funciones y esos roles y se le propone a las personas que ya están dentro de la organización. Difícilmente o muy pocas veces se busca fuera desde este paradigma. Se le propone a las personas que ya están dentro de la organización que más se pueda acercar a eso. Así no cumplan al 100% o sepamos ya de entrada que quizás no puedan desempeñar de forma completamente efectiva esas funciones y esos roles. Pero solemos buscar dentro, porque lo que nos mueve es otra cosa. Vale, el paradigma TIL. El paradigma guay, ¿no? Vale, el paradigma TIL, bueno, el punto de partida también es la persona, ¿vale? Es la persona y está muy centrado, pero no como en el rojo que era la persona la que lidera, sino que es como somos las personas el punto de partida, ¿vale? Y la base... Manuel. ¿Sí? Manuel. ¿Sí? Soy Katy, ¿te puedo hacer una pregunta? Es que Claro. estoy escuchando, pero no atentamente porque estoy también en otra cosa. Muy mal por mi parte, pero es que no me queda otra. Vale. Entonces, pero tengo una pregunta. Cuando dice el punto de partida es la persona, ¿a qué te refieres? ¿Qué significa eso? Claro, lo que significa es que ¿qué tomamos como inicio para empezar a definir la interrelación persona-organización? No sé si ya esto al principio, cuando he puesto del huevo y la gallina, ¿vale? Es como, ¿qué viene antes? El huevo o la gallina, pues esto será lo mismo. ¿Qué viene antes? ¿La persona o la organización a la hora de definir esa interrelación? Vale, no sé si esto tiene que ver con una pregunta que yo siempre me he hecho y que yo me decanto por una parte, pero no sé si es totalmente correcto o ideal. Y es que es más importante la organización o las personas que la forman. Y yo siempre he tenido claro que para mí lo más importante son las personas. Exactamente. Y sin embargo ha habido gente en mi organización que creían que la organización estaba por encima de las personas. Sí, no es tanto por encima, ¿no? Yo más que por encima diría es como qué viene primero, ¿no? Pero ojo, Katy, que esto es lo que hablábamos, ¿no? Que esto al final es un dilema que no tiene respuesta, ¿eh? Vale. Por eso lo comparaba con lo del huevo y la gallina, porque al final probablemente tanto tú como las otras personas que lo veían de la otra manera, todas lleváis razón. ¿No? Todas lleváis razón, ¿por qué? Porque al final la organización, ¿quién la forman? Personas, la crean personas, ¿no? Entonces ahí lleva razón. Claro, pero ahí yo estoy de acuerdo contigo, Manuel. Con esto hay que ser muy cuidadoso y yo te diría que valorar incluso caso por caso, ¿no? Yo, si queréis, os cuento la experiencia que tuve ayer de una persona de la organización que por supuesto de forma involuntaria, sin ser consciente, pues ha cometido una infracción, por decirlo de alguna forma, importante, que puede poner a la organización en un problema gordo. Entonces, ¿ahí qué hace? ¿Qué mano me corto que no me duela, no? Y eso es muy delicado. Claro, hay casos también, al final, es que en cada organización, esto es así, esto viene primero, pues esto tenemos que tener en cuenta antes, es que dependiendo de cada caso, cada situación, cada organización, lo que esté viviendo la organización en el momento, ¿de dónde viene? Porque lo mismo hay organizaciones que están muy personificadas y lo que les viene bien es empezar a pensar un poco en la organización y no tanto en las personas, y al contrario también. O sea, por eso decimos que no hay una respuesta, ¿no? Hay mi respuesta para mi momento vital como persona y mi momento vital como organización. ¿Vale? O sea, os digo, es un dilema que probablemente no tiene una respuesta y que podríamos estar aquí filosofeando sobre esto, pues no sé, días, ¿no? Mira, voy a seguir, voy a terminar con lo del paradigma TIL, con esta parte, y ahora vamos a hablar un poquito, ¿vale? Sobre todo esto.
Vale, el paradigma TIL, al final, bueno, el punto de partida, ¿no? Ese pues sería la persona, ¿no? Ya, o sea, lo que hablamos tanto, mucho la persona, a raíz de esa parte de autogestión con responsabilidad, ¿vale? Aquí no es una persona que lidera, es el punto de partida, aquí somos todas, ¿vale? A través de nuestra responsabilidad, nos vamos autogestionando y vamos definiendo esa interrelación desde el punto de vista de la autogestión, como algo, un pilar central, ¿vale? Después, ¿quién lo hace? No lo hace. O sea, aquí no lo hace, aquí digamos que no se hace, emerge. Perfiles se van creando, se intercambian y se van modificando según la necesidad del momento. Y eso nos lo va a decir el propio sistema. Lo vamos a observar del propio sistema. Probablemente muchas veces en este paradigma el perfil se desarrolla y se ejerce antes de que esté definido. Y cuando nos damos cuenta ha emergido un nuevo perfil. Hay alguien que está haciendo algo que antes no se hacía. ¿Vale? Va por ahí. Seguro que esto también nos ha pasado. El foco, aquí el foco está completamente puesto en el rol, ¿vale? Los roles y las responsabilidades cambiantes, ¿vale? Esto se suele hacer según el talento de las personas, trabajando y analizando el talento, y también en base a cuál es el propósito de la organización de cada momento. De ese propósito que va cambiando, ¿no? Que va evolucionando. Y se atiende a eso, ¿vale? Se tiene en cuenta, por una parte, talento de las personas, cuál es el propósito de la organización, ¿vale? La orientación va orientada, como decía, hacia el propósito, roles, ¿vale? Y autorresponsabilidad, ¿vale? Desde el rol que ocupo. Después vamos a profundizar un poco sobre los roles, un poquito. Bien, la necesidad que nos lleva a trabajar desde aquí cuando estamos metidos en una cantidad de cambios constantes, que si yo defino un perfil para hoy, la semana que viene no me vale. O sea, estoy exagerando mucho la semana que viene. Pero bueno, como que las cosas caducan muy rápido. El entorno va muy rápido. Nos movemos muy rápido y tenemos que esperar o estar más en esa posición de que vayan emergiendo estas cosas, no estar observando nuestro sistema. El efecto, por ahí un efecto muy positivo cuando trabajamos desde aquí es que logramos un equilibrio entre el caos y el orden, ¿no? Y ese equilibrio entre el caos y el orden es lo que nos va a permitir, de alguna manera, poder movernos en esa incertidumbre, en ese cambio constante, ¿vale? Que va teniendo nuestra organización. Y después otro efecto es que se forman equipos multifuncionales. Y sobre este tema me gustaría que no lo confundiéramos con personas multifuncionales, ¿vale? Esto no quiere decir que todas las personas tenemos que saber hacer de todo, no, sino que es entre todas las personas tenemos que saber hacer de todo lo que necesita la organización. El foco no está puesto tanto en definir el perfil de una por una de las personas, sino analizar si nuestro sistema de equipo, de las personas que conformamos la organización, tenemos la capacidad de hacer todo lo que necesita la organización. ¿Vale? Siempre que digo lo de equipos multifuncionales, que todo el mundo dice, uy, las personas, no, no. No estamos hablando de personas, estamos hablando de equipos multifuncionales, no de personas multifuncionales, ¿vale? Bien, ¿cómo se suele hacer? Pues se suele identificar los intereses y el talento de las personas para alinearlo con el propósito que tiene la organización en cada momento. Este paradigma, aunque es el más guay y es muy atractivo, requiere de tiempo, paciencia, horas de conversaciones dentro del equipo para ir entendiendo todo esto y que nos sintamos bien con todo esto, ¿vale? No es fácil, ¿vale? Normalmente el otro suele ser más cómodo. Esto es tiempo y esto es entrenamiento también, en este tema. Mucho entrenamiento. Mucho entrenamiento y muchas bolitas del mapa. Hay que activar y trabajar para poder trabajar, para definir esta interrelación persona-organización desde este paradigma, ¿vale? Hay que trabajar muchas bolitas. Sobre todo las bolitas del lado izquierdo, las del sentir. Bueno, mirad. Vamos a hacer unos grupitos y voy a dejar a 5 o 10 minutitos para conversar en grupo y que después vengamos a la sala principal otra vez. Y os voy a invitar a que converséis en los grupos sobre estas preguntas. ¿Vale?
Voy a dar 5 minutos, más o menos, ¿vale? Si queréis apuntarlas, por tenerlas, ¿vale? Porque yo ahora voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Cuáles son los temas que me gustaría que reflexionéis? Bueno, ¿cuál es la necesidad actual de mi organización? Teniendo en cuenta lo que hemos hablado, ¿vale? No solamente cuál es la necesidad actual de mi organización, sino que penséis si vuestra necesidad es la misma que la de la organización ahora mismo en cuanto a la definición de esa interrelación. No siempre, esto no siempre está alineado, ¿vale? Y una forma de entender también cómo la organización es diferente a la persona, ¿no? Aunque formemos parte del mismo sistema. Después, ¿qué efecto puede tener en vuestra organización los diferentes modelos? Y no solamente en la organización, sino en las personas. ¿Qué puede ocurrirle a las personas, los diferentes modelos? Después que penséis y valoréis si realmente habéis probado alguno de estos métodos. Y qué os ha funcionado y qué no. Seguro que algunos de estos métodos que hemos hablado los habéis probado. Y por último, ¿qué queréis probar ahora? ¿Qué os gustaría probar ahora? 5 minutos para reflexionar sobre esto. Bueno, no hace falta ir pasando por todas las preguntas. La idea es que os juntéis en grupos. Bueno, 5. ¿Cuánto necesitas, Ausi? ¿7? La vida. La vida. A ver, vamos a hacer una pequeña reflexión. No tienes que sacar tampoco aquí en claro todo. Sobre todo estas preguntas, que vamos a pasar a la presentación, estas preguntas lo que os recomiendo es que os las llevéis a vuestras organizaciones y tengáis una reflexión con todo el equipo sobre esto. Antes de empezar a hacer, que hagáis esa reflexión interna, ¿no? Sobre esas preguntas que os planteo. Vale, mirad. Uy, aquí el chat está funcionando. El chat que no lo veo cuando estoy... Vale, bueno, ahora preguntáis si queréis. Mirad. Vamos a, como decía, voy a hacer grupos. A ver cuántas personas somos. Ay, qué poquito, somos 18, 19, bien. Vale, vamos a hacer 4 grupos. Bueno, 5. 5 grupos entre 3, 4 participantes. La idea es conversar un poco sobre esas preguntas, sobre una, o sobre 2, o sobre las que queráis, ¿vale? En el grupo. Y después traer a la sala principal, bueno, pues vuestras reflexiones, un poco lo que salga de ahí. Después de esta reflexión, vamos a entrar en el resto de lo que nos queda de webinar sobre el tema de roles, que es muy interesante, ya veréis. Seguro que los conocéis, ¿vale? Que habéis trabajado alguna vez sobre roles, pero es muy interesante trabajar sobre el enfoque de roles y más concretamente sobre el enfoque Verbium, ¿vale? Pero de momento hacemos esta reflexión, ¿vale? Venga, os mando a las salas. Tiempo, ¿no? Así que, ¿para qué voy a contaros? No da tiempo a presentarnos un poco. Ya parece que las 3 organizaciones, a la tercera apenas le da tiempo a exponer. Estamos en un proceso de revisión de nuestro organigrama y con varios frentes abiertos. Y bueno, parece que es una tónica de nuestras organizaciones también, y sobre todo en este momento, ¿no?, de incertidumbre y de cambio. Bueno, parece que una de las organizaciones ha optado por hacer ese cambio con la participación de todas sus personas. Otra organización ha contratado una consultora para que le ayude a hacer esa revisión del organigrama, y la tercera, pues no hemos llegado a averiguar cómo lo estaba haciendo y no nos ha dado tiempo a nada más. No sé si Beatriz o Elena, que me han acompañado, quieren añadir algo más. Vale, fijaos lo que comenta Isabel, ¿no? O sea, cada una con su necesidad en su momento vital como organización y probando quizás cosas que lo mismo no había probado antes. De eso se trata, ¿no? De alguna manera, ¿no? De ir probando. Y probablemente yo, por ejemplo, con respecto a las diferentes formas que habéis dicho de enfocar, tenga unos juicios, ¿no?, sobre esas diferentes maneras, pero tienen que ver un poco con la experiencia de que venimos cada persona, ¿no? Pero también es interesante
entender o reflexionar o valorar qué es lo que yo necesito también ahora. ¿Qué es lo que necesitamos las personas? Y tenerlo muy presente. Porque puede ser que yo necesite ahora mismo una cosa diferente a otras personas de la organización. Y no hace falta que todas las interrelaciones de cada una de las personas con la organización o entre ellas se definan de la misma manera. Si somos capaces de definir esa interrelación de cada una de las personas con lo que necesite la persona y con lo que necesita la organización, el proyecto o el propósito, sería fantástico, ¿no? Vale, no sé si a alguien más le apetece comentar. ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿O cómo pensáis que se podría trabajar esto en vuestras organizaciones? Bueno, pues seguimos, Bueno. ¿no? Ah, vale. No, vamos, en nuestro caso estamos haciendo una revisión en muchos aspectos, ¿no? Y bueno, pues por una parte en el grupo de trabajadores y trabajadoras estamos intentando definir las tareas, los procesos, las funciones de cada uno y poderlos consensuar en grupo como una manera de empezar. Genial. Fijaos, mirad, aquí cuando se empiece a trabajar esto en vuestras organizaciones, si estáis en un momento de cambio, probablemente empiecen a emerger cuestiones, ¿no? O sea, conflictos, ¿no? Que nos hablaba Nuria la semana pasada, y probablemente será necesario que tengáis o generéis conversaciones para que eso se vaya resolviendo a la par de que vais creando este nuevo sistema, ¿vale? Porque muchas veces también puede ser que no nos sintamos bien con el resultado, sino con la manera en la que se ha hecho, ¿no? Entonces, al final son procesos en los que es interesante observar muchas cosas, ¿no? Por eso os decía también que os invitaría a que cuando os pongáis a hacer esto, cojáis el mapa, ¿vale? Cojáis el mapa y miréis cuáles son los circulitos que se van a empezar a activar cuando empecéis a hacer este trabajo. Vale, mirad, bueno, si queréis comentar, si no después al final podemos hacer una reflexión o comentar un poco así como cierre. Os voy a volver a compartir la pantalla y vamos a hablar así un poco por encima, no vamos a profundizar, como os decía, si queréis ya podremos profundizar en un intensivo, ¿no? sobre este tema. A mí hay una cosa, por ejemplo, que sí que me parece muy interesante, que es no decantarnos por un paradigma, sino coger de cada uno lo que nos haga falta. O sea, a la hora de definir esa interrelación, ¿por qué no podemos definirla y que esa interrelación lleve tareas, lleve funciones, lleve roles, lleve responsabilidades, lleve objetivos, ¿no? Se puede hacer un híbrido, dependiendo de lo que necesitamos. Vale, mirad, vamos a hablar un poco de roles. Y hay una frase que a mí me encanta, que a veces para hablar de roles, bueno, también porque me encanta este autor, que dice, si en tu equipo todos los animales son iguales y algunos son más iguales que otros, entonces no es un equipo, es una granja. ¿Vale? Esto viene del libro Revolución en la granja, no sé si lo conocéis. Bueno, es una frase que me gusta a la hora de hablar de roles porque tiene que ver mucho con los roles. ¿Vale? Bien, para hablar de los roles, lo que os propongo es tomar como referencia los roles Belbin, ¿vale? De forma muy rápida, Belbin es, bueno, un profesor, ¿no? de universidad que estuvo durante 15 años junto a todo un equipo, durante 15 años investigando organizaciones de todo el mundo para identificar cuáles eran los roles que había de forma estandarizada, o los roles que siempre se daban en cualquier organización, ¿vale? Después de este estudio lo que se hace visible, digamos, es que estos roles que están aquí, estos 9 roles, que es el círculo de fuera, siempre están presentes en todas las organizaciones. Siempre. De forma más equilibrada, de forma más desequilibrada. Más presentes unos que otros, pero estos roles siempre están presentes en las organizaciones.
¿vale? En la medida en la que somos conscientes y aceptamos de que esto va a estar en nuestra organización, es un buen punto de partida para empezar a trabajar con roles, ¿vale? Belbin identifica 9 roles y 3 arquetipos, ¿vale? 3 grandes grupos de roles. Los 3 grandes grupos de roles son roles que tienen que ver más con la reflexión, otros que tienen que ver más con la acción y otros que tienen que ver más con la parte relacional, ¿vale? Además, una de las cosas que observa y que se propone desde este enfoque a la hora de trabajar los roles dentro de las organizaciones es que cada rol contribuye al sistema, pero también cada rol tiene unas debilidades. Y en la medida en la que somos capaces, como organización, como equipos, de aceptar, de poner en valor las contribuciones de cada uno de los roles y aceptar las debilidades, podremos lograr un buen desarrollo de equipo, ¿vale? Mirad, para cada uno de los roles, os he hecho, esto es un resumen, si estáis interesados en este tema, hay muchísimo, ¿vale? Y además hay muchas formas de trabajar esto dentro de las organizaciones. Esto se trabaja en las organizaciones no en una reunión, ni nada, sino son procesos, ¿vale? Con varias sesiones de trabajo, con todo el equipo y demás, ¿vale? Ahora después voy a dar algunas claves. Bien, mirad, aquí están un resumen de las contribuciones y las debilidades de cada uno de los roles, ¿vale? Para que cada uno de estos roles se potencie al máximo, tenemos que aceptar la debilidad. Tenemos que abrazar esa debilidad como equipo. Y tenemos que ser muy conscientes de cómo contribuye ese rol. Ese rol nunca va a poder contribuir al 100% si no se le acepta la debilidad, ¿vale? A veces nos quedamos mucho en la debilidad y nos centramos mucho en, es que esta persona, es que esto tal, mira. No, pero en la medida que aceptamos eso, lo reconocemos y lo aceptamos, la contribución se potencia, ¿vale? Bien, hay un rol que es el rol cerebro, ¿vale? ¿Cómo contribuye este rol? Son personas con mucha creatividad, con mucha imaginación y tienen mucha capacidad de resolver problemas complejos, ¿vale? ¿Cuál es la debilidad? Bueno, pues que suelen ser personas poco comunicativas y a veces ignoran los riesgos también, ¿no? Para tener este rol potente en la entidad, tenemos que permitir esa debilidad a las personas que estén en ese rol, ¿vale? Y con esto de las contribuciones y la debilidad, me gustaría volver a la frase que os he dicho al principio, es, si todas las personas somos iguales o nos parecemos mucho, somos casi iguales, eso no es un equipo, ¿vale? No podremos conformar nunca un equipo así, ¿vale? Si hay personas que son poco comunicativas, bueno, pues son poco comunicativas porque probablemente estén contribuyendo por otro lado. Y si nos centramos en que son poco comunicativas, dejarán de contribuir, ¿vale? Bien, el rol de coordinador, que no tiene nada que ver con la parte tanto de la coordinación en una estructura jerárquica, ¿vale? El rol de coordinación, las contribuciones que hacen son personas que aportan seguridad, ¿vale? También fomentan el talento y saben acompañan a otras personas del equipo. Tienen una debilidad que es que a veces son personas muy manipulativas. Manipulan, ¿vale? Después tenemos el rol de evaluador, que son personas que tienen una visión muy estratégica, son personas que cuestionan mucho todo lo que se hace, ¿no? El típico que todo el mundo dice, joder, ya está, ya viene aquí a desmontarnos la idea. Ese es el rol evaluador. Eso es una contribución muy buena en un equipo, ¿vale? Después, la debilidad que tienen es que a veces tienen baja iniciativa, ¿vale? Están más pendientes de evaluar lo que hay que tener nuevas iniciativas, ¿vale? Después está el rol de implementación, que son personas que tienen mucha disciplina, son muy eficientes y tienen mucha capacidad para aterrizar las ideas, para llevar a tierra. Implementan lo que hay en el aire, son capaces de implementarlo, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, porque son personas poco flexibles. No le pidamos mucha flexibilidad a este rol, ¿vale? Después está el rol finalizador, que es un rol que, bueno, pues busca errores, es muy envenenado, sabe cerrar muy bien los procesos, está muy pendiente de los cierres, ¿no?
pero su perfeccionismo no les permite delegar. Nadie mejor que yo va a saber hacer esto. ¿Vale? Después está el rol investigador, que es un rol entusiasta, que busca oportunidades. Es ese rol que tiene una pierna fuera de la organización. Sabe lo que ocurre fuera y lo trae dentro. Nos informa al resto de qué es lo que está pasando fuera para que podamos hacer cosas, ¿no? Ese rol que siempre está fuera, cuando digo fuera no me refiero, o sea, me refiero fuera del día a día de las personas del equipo, ¿no? Va buscando fuera a ver qué es lo que hay. Este rol, la debilidad que tiene es que no sabe rematar tareas. Abre, pero le cuesta mucho rematar. Pero bueno, para eso están otros roles también, ¿no? Después está el rol de la persona impulsiva, ¿no? El rol impulsor, que se llama. Estos son roles que son personas que tienen mucha iniciativa, son muy dinámicas y tienen mucho coraje. ¿Vale? Y probablemente cuando estamos hablando de los roles, probablemente si empezáis a hacer relación con los paradigmas, hay una vinculación, ¿no? Entre el paradigma no tanto en dónde está la organización, sino dónde estamos las personas. O cuál es nuestro paradigma de pensamiento, ¿no? Hay una vinculación y esto puede ser un trabajo interesante también que podéis hacer en vuestras organizaciones, ¿no? Ya que tenemos este marco. Bien, este rol, la debilidad que tiene, que se la debemos permitir, es que a veces pueden ser personas agresivas, o sea, agresivas no de pegar, ¿no? Pero sí que tengan una agresividad en sus maneras que nos pueda causar rechazo, ¿no? Después tenemos el rol de cohesión, el cohesionador, ¿no? Que es este rol que tiene mucha capacidad de escucha, es una persona que tiene mucha capacidad para gestionar o acompañar en los conflictos, capacidad de cooperar con otras personas, ¿vale? Y la debilidad que tienen es que suelen ser personas muy indecisas. Pero esa debilidad le permite poder contribuir también, ¿eh? No nos olvidemos de esta dualidad, ¿eh? Y después está el rol especialista, que tiene un conocimiento específico sobre algo, son personas expertas sobre un tema, pero no le pidamos que tenga interés por otros temas. Este es mi tema, yo sé de esto más que nadie y no me cuentes tu película. ¿Vale? O sea, son diferentes contribuciones y debilidades de los diferentes roles que hay en un equipo. Estos roles, como decía, siempre están presentes en los equipos, de forma más equilibrada o menos, con mayor conciencia o menos, ¿vale? Porque son papeles, como decíamos en la definición al principio, son papeles, son contribuciones que hacemos al sistema en el que estamos, ¿vale? Vale, mirad, os voy a dar algunas claves y ahora después si queréis preguntar o hablamos sobre esto, os voy a dar algunas claves para trabajar con roles, ¿vale? Esta es la última diapositiva ya, ¿vale? Algunas claves para trabajar con roles. No somos un rol, jugamos un rol. ¿Y esto qué quiere decir? Y probablemente lo habréis escuchado mucho a cualquier persona, ¿no? Es, yo aquí o sea, yo en mi trabajo soy así, pero en mi casa no, en mi casa soy de otra forma, juego otro papel. En mi grupo de amigos soy el que organiza las fiestas, pero en mi casa siempre lo organiza mi primo y después en el trabajo quien hace esto es otra persona. ¿Eso por qué? Porque realmente no somos un rol, jugamos un rol, operamos desde un rol y esto de operar y actuar desde ya lo hemos trabajado con los paradigmas. ¿Vale? ¿Esto por qué es? Porque realmente el rol no lo elegimos. El rol nos lo da el sistema. ¿Vale? Esto diréis, pero ¿cómo? O sea, en el sistema siempre están estos roles y nosotros no elegimos el rol nos lo da el sistema. Por eso en cada uno de los sistemas en los que convivimos probablemente tengamos roles distintos. En nuestra familia tenemos un rol diferente probablemente que el rol que tenemos en el trabajo o que tenemos en nuestro grupo de amigos o que tenemos en otros sistemas en los que participamos y con los que convivimos. ¿Vale? Y esto, si lo pensáis, nos pasa probablemente a todas las personas. ¿Y esto por qué es? Porque en cada uno de estos sistemas puede que haya talentos diferentes y por lo tanto
las contribuciones que se pueden hacer desde estos talentos tiene más sentido que lo haga otra persona antes que lo haga yo. Uy, veo las caras un poco así. Ahora sí quería hablamos sobre esto, ¿vale? Bien, lo que os decía al principio, los 9 roles siempre están presentes en los equipos. Muchas veces podemos decir, uy, ese rol nos falta. No, ese rol está. Estará desequilibrado, estará poco fomentado, pero ese rol siempre está en la organización. En la organización y en el sistema, ¿vale? No tiene por qué ser solamente una organización. También, o sea, otra clave es a medida que el sistema va descubriendo los talentos, lo que decía, a medida que el sistema descubre los talentos, el propio sistema nos dará el rol más adecuado para nosotros. ¿Vale? El rol, en el paradigma rojo, acordado lo que os decía, os lo da una persona. En el paradigma TIL no. En el paradigma TIL te lo da el sistema en el que estás, no te lo da una persona ese rol. Esto puede ser difícil de entender, pero bueno, es cuestión de irlo trabajando, ¿vale? Bien, otra clave a tener en cuenta es que la suma de las diferencias y aceptar que va a haber tensión entre diferentes roles, porque entre diferentes roles hay tensiones, ¿vale? Aceptar esas tensiones y tener en la cabeza que la suma de esas diferencias, eso es lo que realmente nos va a hacer evolucionar como equipo. Si no aceptamos que tiene que haber y que habrá tensiones entre diferentes roles, será muy difícil que evolucionemos como equipo, ¿vale? Después hay otro tema también que es que la mejor manera de descubrir los roles es presionando el sistema. Cuando el sistema está presionado es cuando emergen los roles. No hace falta presionar al sistema por gusto, pero sí que podéis hacer un poco retrospectiva y pensar momentos en los que vuestro sistema organizativo haya estado muy presionado, qué es lo que ha pasado. A través de esa observación, descubrir cuáles son esos roles que tienen las personas, esos talentos que hay asociados a los roles. Y aunque parezca muy bestia decirlo de presionar el sistema, es interesante también poner el sistema a prueba a ver qué pasa. Esto se puede hacer, no hace falta hacerlo sobre el trabajo real, sino se puede hacer a través de dinámicas y ejercicios para trabajar con el equipo, para presionarlo y ver qué es lo que sucede, ¿no? Nos da claves. A medida que tomamos conciencia de los desequilibrios que tenemos dentro de nuestro sistema con respecto a los roles, tenemos mucho de esto, poco de esto no éramos conscientes, ¿vale? Eso nos va a permitir actuar, ¿vale?, sobre el sistema, y de esta manera podremos evitar de que los roles sean por accidente. Que la mayoría de las veces los 9 roles están, pero es por accidente. No somos conscientes. No trabajamos sobre el sistema, no condicionamos el sistema en el que estamos para que esos roles estén equilibrados, ¿vale? Y por último deciros, bueno, que ya lo comentaba antes, que el rol no se elige. Por mucho que nos guste decir yo soy, no eres. Juegas un papel, operas desde un rol en cada uno de los sistemas en los que convives, ¿vale? Muy bien, bueno, pues dejo de compartir y después de toda esta chapa que os he soltado durante casi hora y media, no sé si queréis comentar algo. Entiendo que esto de los roles hemos tenido poco tiempo, pero como os decía, esto es una primera visual, hay mucha literatura escrita sobre esto, se puede trabajar en equipo y es muy interesante trabajarlo con el equipo, ¿vale? Trabajar sobre este sistema de roles, porque permite también un autoconocimiento como equipo, y está muy ligado a los paradigmas también esto, ¿eh? Hay un enganche directo con los paradigmas. Manuel, ¿Vale? nosotros en nuestra organización tenemos un discurso muy potente contra los roles de personas, a las que atendemos, de las personas con discapacidad, y siempre decimos que las personas con discapacidad no ejercen roles de ciudadanía, no son consumidores, no son vecinos, no ejercen de consumidores, de vecinos, de artistas, de aficionados, de deportistas, bueno, pues de una serie de cuestiones, de roles que a lo largo de nuestra vida, cada día ejercemos todos nosotros, ¿no? De amigos, de compañeros, de consoladores, de apoyo. Es decir, nosotros todo el día estamos haciendo o estamos ejerciendo distintos roles porque el sistema nos permite ejercer esos roles. Sin embargo, a ellos el sistema no los considera ciudadanos de primera línea, no los considera
que tengan capacidades ni talentos para ejercer de consumidores, ni de aficionados, ni de no sé cuántos, ni de no sé qué. En ese rol, en esa imagen de dependencia que le ha generado el sistema, en esa etiqueta que se le ha puesto, ¿no?, de personas dependientes y tal, pues se les prohíbe o se le impide ejercer una serie de roles que todos ejercemos, y el gran cambio organizativo, el gran cambio, el gran efecto que tendríamos de verdad en las personas es que presionemos al sistema, que es lo que hacemos, para que estas personas tengan muchas oportunidades para ejercer distintos tipos de roles en la comunidad, ¿no? Y ejerzan como ciudadanos de pleno derecho, ¿no? Y ese discurso lo tenemos mucho en las personas con discapacidad intelectual, pero no lo tenemos aplicado a las personas de la organización, a los profesionales de la organización, ¿no? O sea que es interesante esta otra mirada donde tenemos que ver esos roles que ejercemos todos en la organización, ¿no? Ha sido interesante, sí, porque lo teníamos totalmente desviado de lo que era la propia organización, pero sí muy focalizado y como muy potente, como muy importante en nuestro trabajo o en el impacto que nuestro trabajo debe ocasionar en el sistema y en las personas, ¿no? Así que ha sido interesante. Qué bueno que traigas eso, Isabel, o sea, porque es quizás lo más complejo de entender de este tema de los roles, que es que los roles no los elegimos, nos lo da el sistema, y tenemos que trabajar sobre o intentar condicionar el sistema para que esos roles vayan apareciendo, ¿no? Y por mucho que queramos, al final, muchas veces lo digo cuando trabajo con este tema, con este modelo de Belbin, con el tema de roles, con los equipos, es por mucho que queramos ser un rol, o jugar un rol, no es una cuestión de querer. ¿Vale? Por mucho que yo quiera hacer un rol, si el sistema en el que estoy no me da ese rol, por mucho que yo quiera, no voy a jugar a ese rol. O sea, no tenemos que trabajar sobre las personas del equipo. No tenemos que potenciar a una persona para que sea un rol cohesionador o capacitarla para que tenga un rol X. No, no es eso. Tenemos que trabajar sobre el sistema para que eso salga, y una vez que salga y vinculado al talento, ¿vale?, que va también a emerger, a ir asociando personas a roles. O sea, no ha pasado nunca de que hay alguien en una organización que, aunque no le pongamos palabras, juega un rol y esa persona se va y emerge ese rol en otra persona. Perdona, Manuel. Mi pregunta es si en una organización tiene que haber los 9 roles. ¿Puede ser que haya personas que tengan el mismo rol y que no haya un rol? Claro. Que no haya un rol, no, el rol está. Puede que esté oculto o que no seamos tan conscientes de que el rol está presente, pero el rol está. ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente dice, oye, pero es que nosotros no somos 9 personas, ¿no? Somos 4 en la organización. Es importante separar roles de perfiles o de puestos de trabajo. A veces las personas jugamos varios roles y otras veces hay un rol que lo juegan varias personas. Analizar eso también nos va a permitir identificar esos desequilibrios. De todas formas, sí, Rafa. No, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando una persona tiene muchos roles que el sistema, que el equipo le ha dado, y esa persona no quiere o muestra signos de agotamiento y bueno, pues ¿qué pasa en esos casos? ¿Cómo se gestiona eso, no? Claro, pues para empezar hablándolo. O sea, hablándolo, manifestándolo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Y a partir de ahí intentar establecer algún tipo de estrategia para que el sistema compense con otras personas ese rol. Eso es un clásico, ¿eh, Rafa? Eso que comentas. Pero perdona, ¿son roles o son funciones? No, son roles. Digo, cuando se te designan varios pueden ser roles también, no funciones. Claro, o sea, pero tened en cuenta que el rol no te lo designan otras personas. Es que esto es lo más complejo a la hora de trabajar este tema de roles. Por eso lo pregunto, porque
cuando te lo designan o te lo designan los compañeros o la misma organización del trabajo, muchas veces son funciones, no son roles. Sí, exactamente. Y ahí podemos confundirnos. Y ojo, a ver, que al final el resto de compañeros y compañeras también forman parte del sistema. A ver, que lo del sistema no es que sea algo así, un ente que está ahí en otro sitio. Es ese todo, ¿no? Pero sí que a veces podemos confundirnos y pensarnos que lo que nos están asignando, o sea, que el sistema nos está dando un rol cuando nos está dando funciones. Ejemplo, uy, Ausi, a ti se te da muy bien esto yo creo que lo deberías hacer tú. Eso no es un rol. Eso es una función, una responsabilidad, una función, una tarea. ¿Vale? Yo, mira, pensando en lo que estaba diciendo Isabel, yo creo que nos pasa a las personas que trabajamos, yo no sé, por lo menos en centros residenciales, digo centros residenciales porque pasamos mucho tiempo, o el equipo pasa mucho tiempo con ellos, están como muy organizados, ¿no? Y yo creo que ahí sí nos pasa en muchos sentidos a los equipos, que trabajamos este tipo de cosas con las personas usuarias y no nos lo trabajamos con nosotros mismos, con el equipo. Eso nos pasa, forzamos los sistemas que se establecen en los centros para que vayan surgiendo los roles, para que se vayan trabajando los roles entre parte de la reeducación también, ¿no? Pero nosotros no nos lo aplicamos muchas veces. Totalmente. Los roles, entiendo que trabajé mucho sobre roles familiares, ¿no? Que al final es lo mismo, o sea, es lo mismo llevar a otro sistema, ¿eh? Y con otras palabras y con una investigación de otro tipo detrás, ¿no? Y cuando decía lo de cuando presionamos el sistema, ¿sabes? Los roles, o sea, hay muchos ejemplos. Cuando vivimos, por ejemplo, y esto muchas veces, si nos lo llevamos no a lo que es el trabajo, sino a otro sistema, es más fácil de entender. Cuando vivimos una situación traumática en una familia, por ejemplo, ahí emergen los roles. En el sistema salen los roles. Incluso algo que tú te veías incapaz de jugar o contribuir a ese sistema desde un rol concreto, de repente sale y es como, nos damos todo el mundo cuenta que eres estupenda o estupendo para hacer esto dentro de la familia. O para, ¿no? En los equipos es igual. Muchas veces cuando planteo lo de presionar el sistema, la gente es como que del tirón negativa, es como, uy, no. Y es como, oye, hay muchas formas de presionar el sistema y si no, pensemos en el momento en el que ha estado presionado y qué es lo que ha emergido, ¿no? Pero es una forma de identificar claramente cómo podemos contribuir desde lo más básico, ¿no? Y después si hay algo que a mí me parece interesante con esto de los roles y que a veces lo que más nos cuesta es aceptar la debilidad. Queremos que las personas sean como nosotros somos o como las vemos. O sea, y eso yo estoy harto de escucharlo en los equipos. Joder, es que no sé quién se comunica muy poco. Joder, es que no sé quién, es que no piensa en los resultados. Es que no sé quién. Bueno, déjalo o déjala, porque es que estás contribuyendo desde otro punto. En la medida en la que somos conscientes de dónde está contribuyendo, aceptamos esa diferencia y que esas tensiones van a existir, ahí es donde se potencian y se disparan los equipos. Ojo, que no es fácil, ¿vale? Que dicho así en un webinar de 1 hora y media o de media hora que estamos hablando sobre esto parece muy, ¿no? Pero que no es fácil, que no es fácil. Por eso decía que puede ser interesante una profundización sobre este tema. Yo te quería comentar, hola Manuel, yo te quería comentar que, bueno, estoy viendo lo de los roles, ¿no? Estoy hablando de los roles, pero no sé si se puede considerar como rol una persona que lo que hace todo el tiempo es malmeter, por ejemplo, dentro de una organización, que va hablando con los compañeros, que no le gustan las cosas, que va hablando del compañero de la espalda. Todo eso formaría parte de un rol y cómo se atajaría eso. Claro, porque hay mucha gente que no quiere asumir roles y entonces lo que hace es un poco crear zonas de incertidumbre y conflicto. No sé si eso se puede considerar un rol. Eso será parte de la debilidad de uno de los roles. Y mira, sí, te digo. Mira la columna que está en rojo. ¿Dónde estaría esa persona? Olvídate de los roles, del nombre de los roles y de las contribuciones. Pues... Esto es una reducción, ¿eh? Si te vas a analizar los roles pélvicos hay mucha más información. Sí, sí.
pues quizá baja iniciativa, o sea, dentro de las debilidades, pero... Pues no sé. probablemente, si está ahí, si la sensación es de baja iniciativa, puede ser que tenga una gran capacidad para contribuir al sistema desde la visión más estratégica y el cuestionamiento de las cosas, desde ese rol de evaluador. A ver, estamos simplificando, ¿eh? Detrás de cada una de estas cuestiones, o sea, sería cuestión también de hacer una sesión de equipo para ver si a esta persona le está pasando algo, ¿no? Que puede ser también que haya algún malestar o que haya alguna historia. O sea, esto no es una cosa estanca, esto está vinculado, como os decía, sacar vuestro mapita e ir tirando de temas porque va a estar relacionado con más cosas, ¿no? A mí me venía a la cabeza sobre el webinar de Nuria del otro día, de cuando surge un conflicto, como ella lo que proponía era que hay que situarse desde la empatía, o por lo menos desde la comprensión de lo que le provocaba a la otra persona o lo que le supone a la otra persona ese conflicto, ¿no? Entonces, me parece que tiene mucho que ver con esto. O sea, cuando una persona asume un rol, pues como tú decías, a ver qué debilidades son. Si lo que nos está llegando más es la debilidad, a ver qué debilidad es la que tiene para sacar la parte positiva. Normalmente solemos poner la mirada, lo primero que nos llega es la debilidad. Y a no ser que tengamos ya ese trabajo hecho, ¿no? De decir, a ver, vale, voy a ver la debilidad, voy a ver la otra parte. Yo digo una cosa, en el momento que aceptamos la debilidad de ese rol, es fantástico. Tanto a nivel personal, tú con la persona que sea, ¿sabes? Porque entiendes, ¿no? Porque está contribuyendo desde otro sitio. Y te pones ya a mirar la contribución que hace y ahí es donde valoras realmente a la persona que tienes al lado, ¿no? Y lo que supone para las personas el sentirse valorada, que eso es que cambia la dinámica. Exactamente. Y yo creo además, si me permitís también hacer un enlace con los webinars anteriores que hemos hablado de conflictos, de habilidades conversacionales y que al final de comunicación, de flujos de comunicación, que al final si nos basamos, si el principio que el eje transversal de la organización es la confianza, nosotros podemos confiar también desde nuestro punto de vista, si tenemos un rol, reconocemos lo que podemos aportar y reconocemos nuestra debilidad, confiamos que alguien del equipo lo puede hacer y ese paso atrás también decir, en esto no somos los mejores, vamos a confiar que otra persona lo haga desde la humildad, ¿no? Entonces no solo es la mirada de que yo veo al otro con una debilidad, sino también reconocer la nuestra. Es decir, en este caso doy un paso atrás porque hay otra persona que lo puede hacer, que tiene más habilidades para hacerlo, ¿no? Entonces no es que cada uno nos quedemos con nuestra etiqueta y nuestro sitio que sea estático, pero que ese baile, digamos, habrá en algún baile que uno da un paso más adelante, otro más atrás y al final vamos encontrando un equilibrio entre todos, aceptando también nuestras propias debilidades y con humildad. O sea, que nosotros nos valoren está bien, pero también nosotros aceptamos que no podemos estar en todo, que no somos buenos en todo y reconocemos que hay otra persona humildemente que lo puede hacer un poquito mejor y que en ese caso necesitamos dar un paso atrás, necesitamos ayuda para que lo haga otra persona, ¿no? Siempre que hay confianza en un equipo y que nos basamos en ese principio, yo creo que es mucho más fácil poner todo esto a la práctica, en las decisiones del día a día, en las pequeñas cosas, ¿no? Claro, tomar conciencia de cómo podemos, o sea, de qué es interesante que dejemos de hacer porque es que estamos contribuyendo desde otro punto, ¿no? También al final es un autorreconocimiento que todas las personas necesitamos, ¿no? Pero cuando hay un tema que tú dices, te empeñas, es como, oye, es que lo mismo no tengo que ser yo la persona, porque es que esto es una debilidad que tiene que ver con el rol que estoy jugando ahora mismo en este sistema y estoy contribuyendo desde otro lugar. Esa aceptación de eso y la toma de conciencia de dónde estoy contribuyendo también hace que se potencie la forma en la que yo contribuyo. Y otro tema, y nos estamos yendo un poco de tiempo, yo no tengo problema por estar más tiempo. Y hay otro tema que también nos puede descolocar un poco, que es nuestro rol en la entidad va cambiando, no son los roles fijos. Es lo que os decía, seguro que todos habéis vivido algún momento en el que hay alguien de la entidad que se va y el rol que hacía esa persona de repente emerge por otro lado. Y digo emerge porque cuando no emerge y lo condicionamos, decimos a partir de ahora esta persona es la que va a hacer esto, puede que haya mucho sufrimiento de por medio. Por eso es interesante trabajar con los roles.
Bueno, no sé si queréis comentar algo más. Vamos cortando, que son ya hay 43. Como decíamos, si estáis interesadas en seguir profundizando sobre este tema, para eso está la comunidad, ¿vale? La comunidad TIL, donde a través de ahí se pueden canalizar un poco todas estas cuestiones para ver, valorar si tiene sentido o no, después del verano, hacer una profundización sobre todo esto, ¿vale? Con las personas o entidades que quisieran participar. Y nada, no sé qué más contar. O sea, os puedo contar muchas cosas más, pero en plan por una cuestión de tiempos y eso creo que hasta aquí, ¿no? No sé si alguien quiere decir algo más antes de irse. Si no, pues nos damos un hasta pronto y nos vemos en el próximo webinar, que ahora mismo no sé cuál es, pero seguro que aquí Eva y sabe cuál es. Sí, ya los siguientes webinars están programados para septiembre y bueno, pronto estarán disponibles en la página de eventos de Somos TIL, que por cierto hay una pequeña aplicación que os podéis descargar e ir directamente a eventos. No tenéis que entrar en la web, buscar la página, no, sino un iconito en vuestro móvil, hacéis pling y os dicen todos los eventos que están ya disponibles, ¿vale? Ya os compartiré también cómo hacerlo. Dime, Nuria, ibas a decir algo. Yo creo que el primero empieza en octubre, creo. Para septiembre hay alguno programado, pero Vale. todo estará disponible en somostil.org. Muchas gracias a todos. Un saludo. Gracias, hasta luego. Gracias, Gracias, chao. hasta luego. Probablemente nos veremos ya. Gracias.